Hola, muy buenas tardes, queridos colegas, queridas colegas, bienvenidas a estas Jornadas Pedagógicas 2024, Construcción de Sentidos y Rumbos para la Educación en Córdoba, nuestra segunda jornada que pretende constituirse en un espacio desde donde comience a circular la palabra y que no está pensado como un depositario de verdades absolutas, sino que requiere que después lo que aquí circule sea recuperado y continúe como motivo de consulta, de interés, de intercambios y de diálogos en cada una de las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades de nuestro sistema educativo provincial. Porque precisamente de eso se trata, ¿no? Este espacio de construcción de sentidos y rumbos para la educación en Córdoba, de poder crear un espacio de reflexión en torno a conceptos nodales para esta gestión. Escuela posible, capacidades fundamentales, bienestar educativo, gestión territorial, la centralidad de los aprendizajes a partir, por ejemplo, de la educación en tecnologías, enfoque STEAM ampliado, educación para el desarrollo sostenible. La intención es que comience a circular la palabra para que estos marcos sean apropiados en cada una de las prácticas institucionales. Como ayer tuvimos la oportunidad de compartir con el secretario de Educación, hoy nos acompaña la señora Nora Vedano. Ella está a cargo de la Secretaría de Coordinación Territorial de este Ministerio de Educación, así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Gabriela, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y para todas. Es un placer poder compartir estos breves minutos con ustedes. Contarles que nuestro gobernador Martín Yarlora decidió incluir en sus discursos permanentes, y destaco la apertura de sesiones en la legislatura de Córdoba el pasado 1 de febrero, en los que le dedicó casi 20 minutos, no solo para hablar en general del tema educación, sino en puntualizar un programa sumamente importante que está relacionado con la conferencia de hoy, ¿no? Que tiene que ver con las gestiones territoriales. El gobernador Yarlora ha creado por decreto el programa de fortalecimiento territorial coordinaciones locales educativas. Hablamos de trayectorias educativas completas, cómo la sociedad toda, a través de sus instituciones, nos hacemos responsables de acompañar a nuestros docentes y también a nuestros estudiantes a cumplir con esas trayectorias completas, ingresar a la escuela desde el Estado, proporcionar, viabilizar todas las posibilidades para que ningún niño ni ningún adolescente pudiera quedar fuera del sistema. Acompañar a nuestras docentes, acompañar a nuestras cooperadoras escolares, a nuestras cooperativas escolares, a los padres, a las familias, a la sociedad completa. Entonces, garantizamos el ingreso. Tenemos que ayudar a permanecer, la sociedad entera tiene que ayudar a que nuestros estudiantes permanezcan dentro de las escuelas, las iglesias, otros credos, cualquiera que sea, los clubes deportivos, progresar dentro de la escuela, estar con gusto, elegirla porque nos gusta, porque les gusta, elegirla no como la única opción porque nos obliga papá y mamá y porque alguien dijo alguna vez que es obligatorio y lo dejó en las leyes, que hay que ir a estudiar, y egresar. Esas son las trayectorias completas de las que habla nuestro gobernador, trayectorias cuidadas, acompañadas. Por lo tanto, la creación de las coordinaciones locales educativas, de aquí en más, las CLE, son espacios multiplurales donde el consenso y las decisiones compartidas tienen que lograr definitivamente que nuestros jóvenes, pero también a lo largo de toda la vida, puedan hacer de la educación el derecho ejercido a la perfección. Los pueblos que logran que sus habitantes, que sus hombres y mujeres y niños puedan acceder a la educación, están garantizando el crecimiento individual, pero el progreso colectivo también. Estas CLE, estas mesas, estos espacios incluyen el empoderamiento de los gobiernos locales, la posibilidad de percibir proyectos, de analizarlos, considerarlos, armarlos, reconstruirlos, meter a las instituciones comunitarias adentro de la escuela y sacar la escuela del edificio y meterla dentro de las instituciones.
Este es nuestro desafío, estamos todos embarcados en esto. Quiero desearles una muy buena jornada con los disertantes y felicitar a nuestro ministro, a vos, Gabriela, por esta decisión. Creo que los números de las conexiones digitales hablan por sí sola del interés que despiertan este tipo de capacitaciones. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Nora. Bueno, sí, estamos asombrados de la cantidad de docentes interesados, pero creo que uno de los objetivos era precisamente generar estos espacios que permitieran como una autogestión de la capacitación, ¿no? Proponer un espacio certificable, pero no obligatorio para los docentes, teniendo en cuenta siempre las líneas de política educativa que postula la gestión. Así que bueno, muchas gracias y vamos a darle inicio a esta jornada. Me parecía oportuno atender algunas consultas que fueron surgiendo en el formulario de consultas, de preguntas. Primero, si era certificable. Sí, esta es una instancia certificable, como acabo de decir. Para ello deben cumplir al menos con 2 de las 3 jornadas, es decir, si no estuvieron presentes ayer, pero sí lo están hoy y mañana, están en condiciones de certificar en la medida en que respondan a una evaluación individual que les va a llegar al mail con el que ustedes se registraron hoy al momento de la asistencia. Como dijimos ayer, la asistencia se va a poner a disposición de ustedes para registrarse en algún momento de esta jornada. Para poder hacerlo hay un link disponible, ustedes están viendo desde el canal. En la descripción van a encontrar allí un formulario al que van a poder ingresar a través de ese link. Y hay un dato, porque también tenemos muchas preguntas al respecto. Allí les pide el CUE, ¿sí? Que es ese número que comienza, ese código que comienza con el número 140. Es importante que esa información ustedes la vayan incorporando dentro de toda la información que necesitan para las inscripciones en las capacitaciones. Es el número que ustedes, es como el DNI de cada una de las instituciones educativas de la provincia. Entonces los alentamos a que ustedes lo vayan recordando, pero les aclaramos que no es un impedimento para registrarse en esta instancia. Está como dato que no es obligatorio. El que lo sabe lo completa y el que no, ya se lo ponemos como tarea para la próxima instancia. Primero, refleja una identidad institucional. A nosotros nos permite identificar qué interés se genera en una institución en torno a esta formación, pero también poder ver en el momento del interés y también de la participación ante distintas propuestas, cuáles son las temáticas que por zonas generan mayor movilidad, mayor inquietud para registrarse, para participar en las capacitaciones y para certificar. Así que esa era otra información que quería darles. Y finalmente preguntaban dónde está disponible el material, las conferencias. Bueno, las conferencias completas están a partir de hoy, las 2 de ayer, en la página de la Secretaría, la ex dirección. Allí están disponibles. Todos los días vamos a ir dejando al día siguiente de la realización los videos de las jornadas y también en este canal, ¿no? Así que vamos cerrando esas cuestiones que eran más administrativas para dar paso a esta primera jornada, a las 2 conferencias de esta jornada. Dentro de la toma de decisiones, de la toma de posición a favor de una educación inclusiva, de calidad, equitativa, hay hoy 2 tópicos que están abordados específicamente por su relevancia. Uno tiene que ver con el bienestar educativo y otro con la gestión territorial, que muy bien introducía con sus palabras aquí la colega. Son 2 conceptualizaciones que nosotros queremos focalizar porque habilitan preguntarnos sobre la conformación de ecosistemas al interior de la escuela, alrededor de la escuela, con centro o no en la escuela, pero también cómo se genera la conformación de comunidades
comunidades de práctica al interior de cada una de las instituciones. Por eso vamos a comenzar primero con la conferencia de Escoco. La licenciada María Eugenia Escoco es licenciada y profesora en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó tareas de gestión y académicas en el área de la psicología educacional de la UNC. Posteriormente completó estudios de posgrado en áreas ligadas a educación y aprendizajes mediados por tecnologías. Ha participado en numerosas actividades académicas y científicas, tanto en el país como en el extranjero, y actualmente es decana de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Siglo XXI. La primera conferencia, entonces, va a estar a cargo de la licenciada María Eugenia Escoco. Son algunos aportes para ir introduciéndonos en este concepto de bienestar asociado al campo educativo, pero que ya les anticipamos que la dirección a cargo y la subsecretaría a cargo de esta temática les van a estar proponiendo otro tipo de encuentros con otros perfiles, ¿no? Van a estar convocados docentes, estudiantes, familias, para poder instalar también el diálogo desde los protagonistas en torno a cómo construir ese bienestar educativo. Así que comencemos entonces con la primera conferencia. Hola, bienvenidos a este espacio de análisis, reflexión, de aprendizaje. Soy Eugenia Escoco y me siento honrada por poder compartir este ámbito que espero se convierta en intercambio y nuevas conversaciones. Agradezco de manera particular la invitación al Ministerio de Educación de la provincia, en la persona del doctor Horacio Ferreira, y a todos sus equipos de trabajo, con quien realmente es un placer y una garantía trabajar. Bueno, vamos a la tarea, a lo que nos compete hoy. ¿Cuál es la invitación? La invitación es pensar el marco de la escuela posible, que guarda un sinnúmero de posibilidades para trabajar en relación al bienestar educativo. Ese es nuestro objetivo. Pensándolo desde algunos lugares posibles, ¿sí? Desde algunos espacios que nos permitan futuras reflexiones, análisis, pero sobre todo construcciones específicas en términos de intervención. Me permití esto de pensar la escuela posible como una unidad privilegiada del sistema educativo, que tiene que ver con un modo de ser, convivir, enseñar, aprender, tomar técnicamente a tres estrategias, recursos que son nodales: resignificar el PEI, el PMI, esto de pensar en la mejora continua y en la necesidad de la autoevaluación. La mejora continua está asociada directamente con la autoevaluación necesaria para poder consolidar logros, redefinir y modificar nuevos avances, ¿sí? Podríamos nombrar infinidad de frases que me quedaron. Seleccioné estas dos que me parecieron en términos de bienestar justamente muy positivas, y con muchas, valga la redundancia, áreas de oportunidad. Esto de que la escuela posible abre un horizonte de oportunidades y que evidentemente estamos a instancias de instituciones que son siempre perfectibles. Mucho de estos elementos tienen que ver y se relacionan de manera directa cuando pensamos un ámbito educativo desde el bienestar. Por eso los traigo ahora al inicio, para pensarlo justamente como marco, y lo retomaremos al final de este espacio. No podemos avanzar si no focalizamos en los ejes, en las dimensiones y en la definición central de la gestión de esta escuela posible.
fundamental aquí la particularidad, la singularidad, ¿no? Escuela posible. Cada una de ellas guarda su historia, cada una contiene sus recursos, sus posibilidades y sus equipos que son diversos y únicos para trabajar. Evidentemente necesitamos una propuesta, un proyecto que nos marque o nos dé un mapa. Así se presentan en términos de bienestar los ejes, esto de sentido, contexto y evolución, las dimensiones que sin duda que están asociadas con las 3 o 4 esferas que nosotros también vamos a ver cuando pensemos los ecosistemas educativos de bienestar, que se vuelven a vislumbrar, lo que llamamos en ecosistemas nodos o células, desde la más pequeña, que es el aula, el contexto, las trayectorias que se van dando en proceso, el clima o el ambiente de esa institución, las relaciones que esa institución tiene con las otras partes de la comunidad educativa, que también son la familia, que también es la misma comunidad en donde está inserta geográficamente, y hoy la virtualidad nos permite pensar hasta en términos de globalidad. La gestión escolar surge en esa intersección de estos ejes y estas dimensiones. Y en esa gestión es donde nos permitimos, con optimismo y con mucho idealismo, pero vamos a ver que con herramientas concretas, generar que esa gestión sea esencialmente o esté atravesada esencialmente por el bienestar, por aspectos saludables que hacen a cada uno de los sujetos que la conforman, por ende a sus equipos y a la institución toda. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bienestar educativo? Tenemos que pararnos en un lugar, ¿sí? Diversas son las posturas, los invito, ¿sí?, a googlear, como decimos, a buscar información, referencias, distintas fuentes, desde diferentes lugares, van a encontrar que hoy por hoy la agenda de la ciencia está parada en la necesidad de pensar el bienestar y la salud integral de los ciudadanos. El bienestar educativo se articula directamente con esta cuestión y es un paradigma que supone la construcción dinámica de ecosistemas, ¿sí? Ecosistemas de bienestar, ecosistemas saludables. En este caso, nosotros vamos a hacer la particularidad o vamos a pensar en esta delimitación en términos del ámbito educativo. Pero es un paradigma que abarca o pretende pensar todas las comunidades, todas las organizaciones, el tercer sector, ¿sí?, una población particular, porque en realidad cuando hablamos de ecosistemas, y si ustedes piensan, la categoría está tomada de un lugar más asociado a las ciencias naturales, pero si hay algo que ha pasado, lo mismo que con el concepto de sustentabilidad en las últimas décadas, es que esos conceptos se hicieron globales y actualmente interactúa necesariamente el ambiente con lo sociocultural. No es posible pensar ninguna dinámica, ninguna problemática, si no es en función de la articulación de estas variables. Un sistema siempre es complejo, por ende, ¿sí? Complejo en términos morinianos, ¿sí?, de Edgar Morin, no complejo por complicado, sino complejo porque podemos advertir en el marco de la escuela posible, vemos la necesidad de pensar dimensiones, porque necesariamente tenemos distintos espacios desde donde intervenir, y cada uno aparece desde diferentes lugares con dinámicas en donde el docente, el equipo de gestión educativa, las familias, los colegas, los equipos técnicos, tienen que pensar actividades específicas, concretas, pero solamente van a ser de calidad, efectivas y factible en función de los objetivos, si están articuladas en la complejidad de todo el ecosistema que esa institución educativa necesariamente tiene vinculado, ¿sí? Por eso son complejos y por eso son integrados.
¿sí? Esto tiene que ver con una definición que está asociada con las ciencias de la informática. Así todos somos sujetos vinculantes independientes que querramos serlos, ¿sí? Nosotros, cualquiera puede poner nuestro nombre, nuestro apellido y en la red y tenemos y nos devuelve diferentes datos, ¿sí? Hoy por hoy, el estar necesariamente vinculados en esa complejidad global nos hace pensar que debemos ser capaces de tener en cuenta esos macro mapas en este micro mapa del ecosistema, en este caso educativo, en el cual soy protagonista, en el cual me involucro, en el cual soy activo, ¿sí? Un ecosistema, por supuesto, que es un sistema saludable y está sobre todo la cuestión asociada a lo saludable de manera integral a la sustentabilidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que un equipo, un grupo, un sujeto tiene una meta, la define cómo lograr el objetivo, tiene en cuenta y evalúa los recursos y necesariamente necesita una evidencia para poder cerrar ese círculo de acción, ¿sí? Cada vez que un docente planifica y piensa y diseña su clase, piensa en tiempos, piensa en recursos, piensa en cuál es su meta y después devuelve en un accionar reflexivo, en equipo, en un trabajo de autoevaluación, de coevaluación, cuáles han sido los resultados para poder pensar cómo de alguna manera replicar, transferir, modificar, ¿sí?, esta acción generada. La sustentabilidad pasa porque el sistema se convierta en rico en términos de cumplir el objetivo y en términos de la satisfacción que le produce a los sujetos que están involucrados. Un ecosistema complejo, integrado, saludable y sustentable nunca o muy pocas veces es pensado desde la individualidad. Necesariamente hablamos de acciones colaborativas, de co-construcciones, de calidad de acciones coordinadas. El trabajo siempre es en función por y con otros, ¿sí? Ahora cuando veamos los fundamentos o las vertientes que tomamos desde la psicología para poder pensar estos ecosistemas, una de las disciplinas que nos aporta y nos fundamenta o nos da elementos, argumentos para poder pensar en los ecosistemas, vamos a ver que surgen o retoman paradigmas esencialmente asociados con la grupalidad, con el trabajo en equipo, no como la suma de las partes, sino como la interacción y la nueva construcción que surge si yo trabajo con otro, ¿sí? Esto es nodal. ¿Cuáles son los ejes en términos de propósito de un ecosistema? Y acá sí, independiente del ámbito en donde se dé, siempre las definiciones actuales están dadas por la demanda o las demandas que actualmente tenemos en nuestra sociedad, ¿sí? Y estas hoy por hoy las asociamos y las definimos desde la inclusión, la equidad, la justicia y la paz social. Efectivamente, entonces, haciendo una síntesis, vamos a hablar de bienestar educativo desde este paradigma que nos permite construir ecosistemas educativos de bienestar, que son complejos, integrados, que son sistemas saludables, sustentables, que necesariamente se generan en comunidad, en co-creación, esto que denominamos o se denomina calidad de acciones coordinadas, y que toma siempre como metas primeras y pensando a largo plazo en los efectos que los mismos producen, están asociados con valores como la inclusión, la equidad, la justicia y la paz social. Yo les adelantaba que para poder pensar estos ecosistemas de bienestar tomamos
referencias o podemos tomar referencias de distintos aportes teóricos, ¿sí? Desde la psicología, Martin Seligman es un autor que ha dedicado mucho tiempo a la investigación para registrar y considerar cuáles son aquellas valías, cuáles son aquellos aspectos del sujeto y de los equipos y los grupos que se convierte o que tienen efecto constructor en términos de bienestar. Y el autor construye lo que se denomina y con lo cual trabajamos cuando decimos que vamos a organizar gestiones a partir de un ecosistema de bienestar con este modelo que se denomina PERMA, ¿sí? PERMA, P de Positive Emotion, que tiene que ver con emociones positivas, E de Engagement, que denominamos compromiso, Relationship, relaciones asertivas, Meaning, propósito, A de Accomplishment, logro. Vamos a qué nos referimos con cada una de ellas y si podemos pensarnos y pensar nuestros espacios de trabajo y ahora también permitirnos nuestros espacios más cercanos en términos a estas nociones, ¿sí? Lo primero y muy importante tiene que ver con la noción de emociones positivas, ¿sí? Porque, bueno, lo primero que podemos pensar es, no siempre las emociones son positivas, evidentemente. Existe la tristeza, el enojo, ¿sí? Pero también existe la alegría, el optimismo, la proactividad. ¿Cuáles son uno de los presupuestos básicos que tiene en cuenta la psicología positiva? Que las emociones son aprendidas, ¿sí? Por ende, pueden gestionarse, ¿sí? Evidentemente, si yo refuerzo emociones negativas, lo que estoy haciendo, ¿sí? No solo con los demás, sino conmigo mismo, es cristalizarlas, ¿sí? Es por eso que pensemos en términos como muy simples, la empatía, el abrazo con el otro, la escucha, el hecho de poder colaborar, la sinergia justamente, digamos, genera más sinergia para que las emociones se sostengan desde la positividad. Y cuando aparecen las negativas, poder gestionarlo en términos de no es borrar, no es negar, no es renegar, pero sí darles el lugar propicio para que ellas ocurran y puedan ser de manera saludables gestionadas, ¿sí? Sobre todo en los espacios educativos en donde sabemos que es muy necesario estar atento a infinidad de aspectos asociados con el autocuidado, con el cuidado del otro, con la construcción respetuosa de la subjetividad del otro. Esto que decimos siempre, bueno, nunca, a mí me gusta la frase de uno nunca tiene toda la información finita sobre el otro. Evidentemente el otro tiene un mapa cognitivo y mental que me excede, por más que sea mi amigo, mi hermano, un familiar, ¿sí? Nunca sé todo el atravesamiento que en un momento particular el otro está teniendo. Es fundamental el poder contar con la empatía para poder decir, porque bueno, evidentemente tenemos que trabajar, tenemos que hacer, nuestros jóvenes en los espacios de aprendizaje tienen que aprender, pero esto tiene que estar, si está presente y aparece, o lo tenemos que mencionar y trabajar, es fundamental para que justamente no se convierta en obstáculo en aquellos otros aspectos que tienen que ver con cada uno de los programas que cada uno de los grupos tendrá para poder trabajar en términos de aprendizaje, ¿sí? Entonces las emociones también se aprenden, por ende también se pueden gestionar, ¿sí? Y esto se articula directamente con las relaciones asertivas, en un espacio, y esto lo sabemos, donde hay empatía, donde hay escucha, donde hay respeto por la diversidad, sin duda que las construcciones son más factibles, ¿sí? Sin duda que lo integral en términos de positivo, de logro de objetivo, aparece más rápido. Pero fíjense que también previamente está agregada la categoría de autoconocimiento, ¿sí? Es fundamental saberme, conocerme, ¿sí? Cuando digo saberme, más allá de conocerme,
significa esto de pensar de que hay veces que siempre comparto con mis colegas en nuestros equipos, esto ya forma parte de una forma de trabajo, el llegar, ¿sí? Y decir cómo estoy, ¿sí? Y de alguna manera, cuando algo me hace ruido para emprender la jornada, tal vez compartirlo de alguna forma hace que eso se pueda gestionar de manera distinta. Para eso necesito conocer y reconocer mis emociones, ¿sí? Fundamental el involucramiento, el compromiso, ¿sí? Sabemos que si estamos altamente motivados en la tarea que realizamos, eso se convierte en sinergia, no solo para mí, sino para el resto, ¿sí? Cuando un docente vive su clase, es más fácil inspirar a todo su grupo de alumnos, ¿sí? Cuando estoy haciendo una tarea en donde evidentemente encuentro obstáculo, en donde de alguna manera no puedo encontrarle la vuelta a pesar que la planifiqué, la diseñé, la trabajamos con el equipo y sigue habiendo obstáculos, es necesario que la reviste, que piense también, no solo en los aspectos técnicos de ese proyecto, sino también qué está pasando con la emocionalidad de las personas que estamos involucrados. Bueno, en relación a esta propuesta de modelo PERMA, en donde veíamos fundamental el reconocimiento de las emociones de cada uno, el reconocimiento y el respeto de las emociones del otro, la importancia de la concepción de que estas emociones, las emociones en general se aprenden y por ende se pueden gestionar, ¿sí? La importancia del involucramiento en cada una de las acciones que genero. El bienestar subjetivo está definido por 3 variables: las acciones, los vínculos y los lugares donde los mismos se desarrollan. Les decía, las escuelas posibles son espacios saludables de bienestar porque cuentan con la posibilidad de que este modelo se convierta en propuestas de acciones, en evidencias que se lleven a cabo y que realimenten cada una de las acciones. En esa lógica son fundamentales los propósitos, ¿sí? El propósito está asociado con el valor que yo le asigno a una meta, ¿sí? Y no solo el valor de sí mismo, que sea más o menos importante, ¿sí? Porque evidentemente en nuestros proyectos y en nuestra tarea diaria tenemos orden de rango, ¿sí? Orden de importancia, ¿sí? Esto que decimos que a veces lo urgente no nos da lugar a lo importante, ¿sí? En las instituciones, en las organizaciones, la lógica de procesos no siempre acompaña la lógica cronológica de los tiempos. Esto tenemos que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Tenemos que tenerlo muy presente. Los procesos que están asociados con aprendizajes, con dinámicas de gestión, nosotros debemos hacer un esfuerzo para acompañar la calendarización con las lógicas de estos procesos que son psicosociales, ¿sí? Que son complejos, ¿sí? Que son sistémicos. Y justamente en estas metas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos entonces de valores? Y aquí volvemos a aquellos ejes centrales que yo les decía en términos de valores atraviesan cualquier ecosistema de bienestar y que está definido por cuáles son las prioridades y las necesidades humanas en un momento histórico, ¿no? Y es por eso que hablamos de inclusión, de equidad, de paz social, de justicia, ¿sí? Entonces, cada pequeña acción, cada proyecto que yo genero, no debo perder que en realidad estoy asociando, estoy abogando a un sistema macro que es nada más ni nada menos que nuestra sociedad. De nuevo vuelvo a una cuestión más técnica que tiene que ver con el accomplishment, con los logros. ¿Los logros en qué término? De evidencias, aquí es fundamental, ¿sí? Yo cuando veía el marco de las escuelas posibles, en los apartados donde aparecían los interrogantes, ¿no? Y cada uno de esos interrogantes que aparecen ahí los llevan a las evidencias, ¿sí? A ver, quiero generar este proyecto, pero después lo que tengo que ver es en qué momento vi que ese proyecto se llevó a cabo, en cuántas personas, qué evidencia concreta, objetiva tengo, porque eso me permite visualizar el logro. Y eso se convierte en una cuestión de sinergia, sino
esto que a veces pasa, ¿no? Que no vemos los resultados, decimos, pero yo emprendí, hice, generé mucha acción. Es importante que la acción genere resultado y que el resultado genere evidencia, no solo para mí y para mi gestión y mi retroalimentación, sino por supuesto para el equipo y para la comunidad de cada uno de estos ecosistemas educativos de bienestar. Tenemos PERMA, ¿sí? Y yo les decía que este concepto de ecosistemas de bienestar y este aporte de la psicología tiene que ver con poder pensar cualquier espacio. A nosotros en este momento nos convoca y a los profesionales de la educación nos involucra esencialmente los ámbitos que tienen que ver con el aprendizaje. En su sentido más amplio, ¿sí? Constructivista, aprendizaje en sentido amplio, toda organización, toda escuela posible en sí misma aprende a cómo gestionarse, aprende a cómo vincularse con su entorno, ¿sí? Y a su vez está dotada de pequeñas células que son esas aulas que la conforman, esas aulas, esos espacios de aprendizaje virtuales. Hoy por hoy el aula física es uno más de los ámbitos donde cada uno de estos aprendizajes se desarrollan. Vamos a ver que cada una de las variables definidas por PERMA tiene su correlato en términos educativos y en términos pedagógicos, ¿sí? Todas las cuestiones asociadas con la gestión de las emociones y las relaciones saludables es lo que en educación positiva se denomina saboring y aprendizaje colaborativo, ¿sí? Ustedes, cuando hablamos de aprendizaje colaborativo, saben a lo que nos referimos, ¿sí? A esto de poder generar acciones en función del intercambio, la construcción y la producción a través del intercambio con el otro. Es por eso que cuando hablábamos de emociones, hablábamos de empatía, de escucha, de cómo yo corro mi espacio de saber, de conocimiento, para tomar contacto con el espacio de saber, la experiencia, la propuesta y la creatividad del otro. Y es ahí donde surge el saboring, ¿sí? Saboring que tiene que ver con el saborear, ¿sí? Con el disfrute. Y de nuevo, aquí cuando decíamos antes, cuando evidentemente yo trabajo y encuentro el placer y encuentro la sinergia que es los resultados de mis acciones me genera, evidentemente voy a construir a largo plazo. Me permito aquí ya articular con lo que denominamos efecto ampliación y efecto construcción, que está asociado con las cuestiones de metas y logros, ¿sí? De propósitos y logros. Porque en la medida que un equipo humano, que un grupo, que una comunidad genera aspectos saludables para su institución, tiene logros, los comparte, ¿sí? Genera victorias sobre ellos, sin duda que va por más, ¿sí? Por eso denominamos efecto ampliación a los resultados y a las evidencias que un ecosistema de bienestar genera con sus proyectos. Necesariamente, digamos, es en conjunto, amplío y construyo y vuelvo a ampliar, ¿sí? Siempre en aprendizajes y en contexto de interacción con otros. Nos quedaba el involucramiento, ¿no? En relación a PERMA, y aquí lo que aparece es el flow, ¿sí? Que sin duda que es un concepto que por ahí ustedes lo pueden haber escuchado, asociado justamente a ciencias más artísticas, tal vez al arte, a la creatividad, pero si hay algo que se tiene en cuenta en la generación del bienestar, es justamente no solo la creación, sino la energía y la satisfacción y las emociones positivas que estas cuestiones creativas generan, ¿sí? Hay una tarea por hacer, hay un proyecto, hay un lineamiento, pero sin duda que cada equipo lo va a llevar a cabo con su magia, con su singularidad, con las habilidades y con las fortalezas que ese equipo tenga, y lo va a dotar de identidad a esta escuela, va a dotar a esta escuela posible de identidad de acuerdo no solo a sus recursos, sino a su mirada. En términos pedagógicos,
pensar en Savory tiene que ver, como venimos viendo en este espacio de análisis y reflexión, siempre con la experiencia del otro. El otro estudiante, el otro colega, el otro la familia, ¿sí? Los actores que forman parte de la comunidad de esa escuela posible con quien interactúo, y por qué no con la globalidad, ¿sí? Yo no solamente puedo estar en contacto con otra comunidad educativa en términos presenciales, yo me puedo comunicar con la comunidad de otro lugar a través de un medio virtual. El flow y la creatividad, como decía, está asociado con dar o tomar todos los aportes de las ciencias asociadas con el arte, y aquí surge la categoría de gamificación, en su más amplio aspecto, porque como está enunciada, por ahí parece que solamente nos refiriéramos a lo que tiene que ver con las cuestiones en línea o en red, pero no, nos referimos al juego, ¿sí? Nos referimos a las pautas que se pueden revisar, a los abordajes que se pueden hacer de diferentes maneras, ¿sí? Al 1, 2, 3, que a veces puedo empezar por el 3 y lograr también resultados. Gamificación en esos términos, y no solo asociado, bueno, este es un concepto que ustedes también lo trabajan y lo manejan finamente, ¿no? Históricamente utilizábamos el juego o asociábamos el juego solamente con un nivel inicial. Nosotros sabemos que es necesario que nosotros, los equipos técnicos, desde la gestión, podamos trabajar con metodologías ágiles, que no solo nos permiten trabajar de manera más rápida y por evidencia, sino que también nos ayudan estas técnicas a incorporar modos de lograr resultados positivos, asociados con nuestros objetivos, pero también jugando. Por supuesto que el aprendizaje colaborativo se corresponde con la necesidad de aprender a conformar comunidades de aprendizaje, ¿sí? Con todo lo que esto implica, ¿sí? La grupalidad, el equipo no necesariamente es una comunidad de aprendizaje, ¿sí? Las comunidades de aprendizaje tienen identidad, las comunidades de aprendizaje tienen cultura, tienen formas de hacer particulares, singulares, ¿sí? Y una comunidad de aprendizaje puede estar conformada por diversas y puede articular con otras. Esto es lo que pensamos también en términos de las escuelas posibles. En relación al efecto ampliación, todo lo asociado con este paradigma de los ecosistemas o las dinámicas de ecosistemas de bienestar están dotadas de hacer foco en experiencias outdoor al aula en términos físicos, ¿sí? Es por eso que yo les comentaba que hoy, por hoy, sería factible, necesario, ¿sí? Que salgamos de la caja. Que salgamos de la caja es utilizar otros espacios de la institución educativa, es necesario utilizar múltiples materiales como el proyecto marco de escuelas posibles los invita, ¿sí?, a hacerlo. A eso llamamos el outdoor, el afuera de la puerta, ¿sí? El afuera del espacio en términos de alternativas. Y si pensamos en términos didácticos, la importancia, por supuesto, de no solamente considerar los objetos en sí mismos, sino que acá volvemos a este paradigma moriñado de la complejidad. Es importante pensar en situaciones, en problemas, en proyectos, ¿sí? No es factible hoy por hoy generar comunidades de aprendizaje, pensar en la formación de niños y niñas, de jóvenes, para la vida y para el trabajo, sino es en función de cómo hacer, ¿sí? El hacer en sí mismo pensando en términos de habilidades. Fundamental que podamos articular estos dos aspectos. Y aquí volvemos, como les decía, a uno de los esquemas iniciales, esto en donde en el marco, en el documento
de escuelas posibles, es de ese espacio de intersección entre sentido, contexto y evolución, se plantea la gestión de la escuela posible, y cuando lo revisaba y cuando pensaba en el paradigma de los ecosistemas de bienestar, evidentemente este contexto está dotado de todas las características para generar una gestión saludable, para que ustedes conformen comunidades de aprendizaje ricas, enriquecidas, creativas, que puedan refundar sus PACE, que puedan revisarlos, que puedan proyectarlos, optimizarlos, que necesariamente generen propuestas de mejora, que piensen siempre en términos de evidencias, que se evalúen, que se autoevalúen, que trabajen en equipo, que siempre generen emociones y vínculos positivos que les permitan sostener la alegría, la felicidad, ¿sí? Que evidentemente cuando estas emociones forman parte de la cultura y del clima institucional de una comunidad, los proyectos, ¿sí?, se ven atravesados y se ven optimizados por ellos mismos. La intención, como les decía al principio, era compartir algunas reflexiones, algunos aspectos que ojalá les sirvan a ustedes para enriquecer su mirada, para generar seguramente proyectos muy importantes y poderosos, para, en definitiva, beneficiar a todo el sistema educativo y hacer una educación de calidad y de bienestar para todos. Muchas gracias. Nuevamente agradezco al Ministerio por esta oportunidad de estar en contacto con ustedes y ojalá tengamos nuevos espacios para poder seguir construyendo juntos. Muchísimas gracias, Eugenia, y ahí tomando nota de lo que estábamos escuchando, pensaba en cómo nos convoca a pensar en el bienestar educativo en relación con la construcción de la cultura escolar como comunidad, ¿no? Como comunidad de aprendizaje. Y para eso trae a colación un modelo de trabajo. Ella describe, hay un modelo, el PERMA, que seguramente no es el único, ¿sí?, pero que nos permite pensar en esto de seguir dialogando y seguir con el intercambio en las escuelas, qué se puede tomar de él y cuáles cosas de estas que se proponen a partir del modelo ya suceden en las escuelas, bajo ese nombre, bajo otro nombre o sin nombre alguno, sino como una práctica ya instalada. Y pensaba, ¿no?, en el marco de la escuela posible, en la analogía que establecíamos ayer a partir de la palabra rumbos, ¿no? Pensaba en el término bienestar sin suponer un estado de no problema y no conflicto, ¿no?, sino como esa posibilidad de un bienestar que se construye a partir de la capacidad institucional de hacerle frente a situaciones que por lo contingente pueden de alguna manera obligarnos a revisar ese rumbo, ¿no? Y a revisar el rumbo como una forma, por ejemplo, de cambiar ritmos o de pensar en diferentes estrategias. En el contacto que ustedes establecen a partir del formulario de preguntas, por ahí surgen situaciones de las que todos aprendemos y que está bueno compartirlas. Por ejemplo, un docente que nos acompaña, porque esta instancia es para todos los docentes de los diferentes niveles y modalidades. Y se presentaba como un docente de un contexto de privación de libertad, donde hacía referencia a cómo abordar, ¿no?, esta cuestión del bienestar educativo en ese contexto. Creo que estamos provocando lo que pretendíamos a partir de este espacio, ¿no?, que es generar esa conversación que debe seguir en cada una de las instituciones a partir
de estos marcos conceptuales que pretendemos se vayan apropiando en todo el sistema educativo provincial. También estaban solicitando algún tipo de material para acompañar estos videos y si bien la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional a través de la Dirección de Bienestar va a estar abordando estas temáticas con otro tipo de encuentros de conversatorios, también estamos trabajando juntos en un material en torno a el desarrollo sostenible, ¿sí? A la educación para el desarrollo sostenible, vinculándonos con los objetivos de la Agenda 2030, que mucho tienen que ver también con el enfoque en el que estamos pensando el bienestar educativo. Así que la semana próxima ya va a estar llegando, así como llegó el material de Escuela Posible, el de capacidades fundamentales y educación para el desarrollo sostenible. Vamos a darle continuidad a esta instancia, a esta segunda jornada. Para eso, algunas cuestiones que ya vamos alertando. Vamos a estar recibiendo en la próxima conferencia a Sandra Nicastro. Sandra es licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en Ciencias de la Educación en el área técnico-educativa de la UBA. Es profesora de la carrera de Ciencias de la Educación de la UBA y se ha desempeñado como docente de grado y posgrado en distintas universidades del país por más de 30 años. Es autora, entre otros libros, de Trabajar en la Escuela, Análisis de Prácticas y de Experiencias de Formación, Entre Trayectorias, Escenas y Pensamientos en Espacio de Formación, Revisitar la Mirada sobre la Escuela, Exploraciones sobre lo ya sabido, y cuenta con una gran cantidad de capítulos de libros y publicaciones especializadas de su autoría, tanto en el ámbito nacional como internacional. Antes de darle continuidad a la conferencia de Sandra, les recuerdo que en un determinado momento de esta segunda proyección va a aparecer ese cartel amarillo donde los va a estar alertando de la posibilidad de ingresar al formulario para registrar su asistencia. ¿Dónde lo ubican? Allí, muy bien, Pablo es nuestro técnico, está muy atento siempre. Debajo en la descripción del video donde nos están proyectando, tienen un link de asistencia y allí ingresan y registran sus datos. Si no recuerdan en esta instancia el CUE, no hay problema, se lo dejamos como tarea para la próxima instancia de formación. Ahora sí, entonces, escuchamos a Sandra Nicastro, que como siempre, bueno, muy clara y muy ordenada en su presentación, nos va a hablar sobre la gestión territorial. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a quienes estén escuchando esta presentación. Bienvenidos al inicio del ciclo lectivo 2024. Les cuento que me invitaron a pensar en este momento en algunas cuestiones que tienen que ver con las escuelas, sus dinámicas, el trabajo que allí desarrollan directoras, directores, las y los docentes, supervisoras y supervisores, desde una clave de lectura que va a querer reconocer especialmente la inscripción, ¿no? La inscripción, el atravesamiento, el formar parte de diferentes contextos institucionales. Cuando digo formar parte de un contexto regional, formar parte de un contexto territorial, del sistema educativo, de una política pública, de la época, ¿sí? Un formar parte, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Y quiero decir que cuando uno analiza una escuela, cuando uno evalúa una práctica, cuando diagnostica una situación, en el funcionamiento cotidiano de una escuela, para tomar decisiones, supone contar para ello con una mirada situada y contextualizada, que haga foco en lo particular, que haga foco en lo idiosincrático de cada caso. También quiero decir que cuando pensamos el trabajo de directoras, directores, supervisoras, supervisores y docentes,
Este trabajo también supone un hacer foco y entonces por momentos tener que salirnos de algunas miradas como panorámicas. Y también implica que tener en cuenta que para entender las trayectorias de las y los estudiantes hay que realizar un trabajo muy complejo de problematización situada, ¿sí? Nada que no sepan. Vamos a leer dinámicas institucionales, procesos institucionales, pero siempre en diálogo con esos contextos que atraviesan lo escolar, que lo configuran, que nos configuran, y nosotras y nosotros, con nuestras prácticas, con nuestros haceres, también intervenimos sobre esos contextos. De este modo discuto, ¿no?, posiciones a veces ilusorias, donde el afuera queda afuera, o el sistema educativo es de donde se bajan algunas cosas, o la época es un telón de fondo, ¿sí? Suposiciones donde a veces también desde las cuales se encuentra la razón o el responsable o el culpable de lo que nos pasa. Vamos a interpelar estas formas de pensar para reconocernos inscriptas e inscriptos, atravesadas y atravesados por esos contextos, de un modo casi invisible. Por eso decimos, no quedan afuera y sí nos configuran subjetivamente. Insisto en que poner el territorio, la región, la comunidad, la política pública, el Estado provincial, como claves de lectura, ¿no?, de las dinámicas y los resultados institucionales, supone un tipo de análisis que se sostiene para mí en una hipótesis principal, que es esta que recién les decía, ¿no? La idea de inscripción, la idea de atravesamiento de las organizaciones y las instituciones, esa idea de formar parte. Profundizando en estas ideas y en los marcos que las sostienen, algunos estudios institucionales nos advierten que estamos en presencia de un tipo de procesos que no pueden ser pensados linealmente ni pueden ser pensados especularmente. No hay copia, no hay clon, no hay encastre posible. Siempre se trata de relaciones con tensiones, con brechas, con intersticios, con oposiciones, con superposiciones. Son relaciones y movimientos complejos, porque además a veces hay propósitos y objetivos de diferente tipo, y el diálogo, ¿no?, entablar un diálogo entre los contextos es un trabajo a hacer. También a veces ustedes conocerán que operan algunas etiquetas, ¿no? Como una etiqueta desde esa comunidad que cuando mira la escuela la etiqueta y la nombra de ese modo. O esa escuela que cuando mira a la comunidad la etiqueta y la nombra de ese modo. También podemos pensar, ¿no?, que es habitual que las expectativas mutuas no necesariamente concilien automáticamente o encuentren un punto sencillo de encuentro y de diálogo, ¿sí? No, no necesariamente. También es habitual, y yo creo que en consonancia con la época, que los tiempos de una escuela y otra sean diferentes. Los tiempos de esta escuela en esta región sea diferente al resto de las escuelas. Los tiempos de esta escuela y el barrio sean diferentes. Y nos sintamos a veces como compelidos, ¿no?, a un tiempo ya, a un tiempo que no tiene tiempo, ¿no? Como dice Marina Garcés, una filósofa catalana, como un tiempo sin después, ¿no? Y ella dice también, un tiempo, pero si no nos salimos de ese bucle, dice, bueno, podemos quedar atrapados entre lo que ya fue y una sensación de imposibilidad de hacer otra cosa. Por esto, como iré planteando a lo largo de esta presentación, reflexionar sobre la relación entre las escuelas y los diferentes contextos, y desde allí, por ejemplo, preguntarnos por la mejora, por el cambio, por las transformaciones en el día a día, implica en primer lugar reconocer que de esas relaciones podemos inferir algunas pistas muy interesantes para entender dinámicas escolares, para entender prácticas educativas, y también advertir que se trata de una modalidad de abordaje, ¿no?, de cuestiones institucionales que va a definir algunos criterios, y que en la definición de esos criterios, por ejemplo, nuestra posición institucional es ineludible de tener en cuenta. Por esto que decía, son relaciones que no se pueden leer de manera mecánica ni automática, y se trata cada vez
de construir un conocimiento situado, unos dispositivos situados, unas herramientas situadas que tengan potencial de mediatización. De este modo, las y los invito, ¿no?, a pensar que entender lo que pasa en una escuela, a comprender la lógica de la toma de decisiones, acercarse a las tramas relacionales, es un trabajo arduo que lleva tiempo y que requiere considerar algunos criterios para que ese conocimiento sea situado, para que esos sentidos que capturemos, para que esos procesos que reconozcamos sean el resultado de una operación que combina al mismo tiempo el recortar, el hacer foco, el situar en esta escuela, en este turno, en esta relación pedagógica, con esta familia. Digo, combinar ese hacer foco, ese hacer situación, con otra operación, que es la contextualización. Esta escuela, este turno, esta relación pedagógica con esta familia, este grupo, en este territorio, en este barrio, ¿sí?, en esta región, en este momento político y sociohistórico y epocal, etcétera, etcétera. Es decir, insisto, un abordaje de los fenómenos que va a combinar en el mismo momento ese recortar y ese contextualizar, ese recortar y ese ligar, para que ningún fenómeno quede suelto. De este modo, nuestra mirada se afina y al hacer foco va encontrando, ¿sí?, lo que en cada caso se produce. En este sentido, cuando hablamos de mejora, de cambio, de fortalecimiento, de movimientos en el día a día de la vida de una escuela, para mí no podemos pensar nada de esto por separado de estos criterios. Será dentro del marco de referencia con fuerza de política pública, donde se define una escuela, donde se definen los proyectos, donde se definen sus componentes centrales, donde se definen algunas relaciones deseadas y algunos resultados a definir, pero invitando a un abordaje que esté ligado a hacer foco en lo particular. Ahora bien, llegadas a este punto, para mí es necesario hacer otra reflexión. Cuando en las escuelas el trabajo apunta a estar atento, atenta a lo que cambia, a lo que se mueve, ¿no?, a mejorar, a hacernos preguntas, como decíamos, de la mano de una política pública, es esperable que en sí mismas estas propuestas puedan conmover los marcos organizacionales y los marcos institucionales. Es decir, su estructura, los roles, las funciones, la distribución de las tareas, el tipo de tareas, los marcos normativos, por ejemplo, en esta escuela, el diseño curricular, cuánto potencial tiene de organizador de la enseñanza, los recursos con los que contamos, las relaciones, los agrupamientos, entre tantas otras cuestiones. Es decir, que es esperable, ¿sí?, que se produzcan algunas tensiones, es esperable que haya las diferencias habituales, que aparezcan otras, ya quizás no conocidas. También pueden aparecer desacuerdos, opiniones de diferente tipo, porque en realidad esta invitación a un cambio, a una reflexión, va a tener efectos directos sobre las culturas institucionales, sobre las culturas profesionales, sobre las culturas locales. Como estoy diciendo y profundizaré enseguida, un abordaje de este tipo implica profundizar en las explicaciones habituales, pero suponiendo que no implican de un modo cerrado saber de qué se trata, ni menos aún tener todo por hecho. Este tipo de indagación apunta a reconstruir relaciones, dinámicas, lógicas, procesos institucionales que tienen fuerza de institución. Fíjense, ¿qué digo con esto? Tienen fuerza de estabilizarse, de ir institucionalizándose a lo largo del tiempo, es decir, son modos de pensar, modos de hacer, modos de entender, que se fueron fijando, que se fueron acuñando a lo largo del tiempo y que tienden a ser algo así como lo que pensamos habitualmente, lo que decimos habitualmente, ¿sí? La matriz, uno podría decir, esa matriz de explicaciones, de instrumentos, de herramientas que tenemos y desde las cuales contestamos y hacemos como si fuera obvio. También un abordaje de este tipo
resalta como hipótesis central que esas dinámicas, esos procesos, se apuntalan en condiciones institucionales de diferente tipo, ¿sí? Condiciones institucionales que pueden ser de la propia escuela, que pueden ser de la región, que pueden ser del territorio, que pueden ser del barrio, que pueden ser del sistema educativo, del Estado, todo junto y a la vez, pero está apuntalada por condiciones institucionales de diferente tipo, que van a sostener de una manera o de otra, ¿sí? Por eso, cuando se apunta a cambios, a mejoras, a problematización, ¿no?, de lo que ocurre en la escuela, es clave, a partir de propuestas y modelos generales, leer la propia escuela, leer el propio trabajo. De ese modo, no perdemos de vista lo situado, lo idiosincrático, lo que en cada caso va a operar como esa condición de posibilidad para que ese cambio se produzca. Por eso, cuando pensamos en un abordaje de este tipo, ¿sí?, lo que sabemos es que un abordaje de este tipo y estos criterios no van a encontrar respuestas directas, automáticas, porque en realidad ese saber tácito, ese saber que se reitera, es el que se está problematizando. Ahora sí, este abordaje es una herramienta para ir construyendo unas respuestas y unos saberes en profundidad, ¿no?, con respecto a las vicisitudes de cada caso. En síntesis, cuando ponemos como clave de lectura la inscripción territorial, la inscripción regional, comunitaria, barrial, en el marco de un sistema educativo, en el marco de una política pública y de una época, estas cuestiones nos van a permitir dar visibilidad a algunos rasgos que hacen que cada situación sea única, ¿sí? Por supuesto, con semejanzas y con diferencias, con parecidos con otras situaciones, pero única. Única en el sentido de que quienes están allí, sus historias, sus trayectorias, sus modos de desempeñarse, solo pueden entenderse cuando se leen haciendo foco en lo particular de sus experiencias. Seguramente ustedes me escucharán y dirán, sí, Sandra, es así, es obvio. Ahora yo les digo, fíjense, ¿no? Y yo también me pregunto, ¿cuántas veces decimos o estamos convencidas y convencidos que es de este modo, que es desde lo particular? Pero cuando explicamos lo particular, lo hacemos a través de unas caracterizaciones muy generales. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, estamos con casos, con familias donde hay un altísimo nivel de violencia doméstica. Y cuando miramos a esa niña o ese niño, vemos ahí un comportamiento violento, ¿sí? O, por ejemplo, analizamos o caracterizamos el desempeño de una maestra, de un maestro, pensando en la idea de compromiso. Y entonces, si está comprometido o no comprometida, comprometida, comprometido, bueno, ahí leemos linealmente sus resultados en el trabajo. O estamos mirando a este director y decimos, es nuevo. No, hay que esperar porque a él le falta tiempo. Ejemplos banales, colegas, ejemplos banales, pero lo que quiero es hacerle un contrapunto a esto que nos parece que es obvio y que en realidad nos pasa cuando leemos, cuando tratamos de analizar fenómenos institucionales. Por lo tanto, cuando nos proponemos mejoras, cambios, ¿no?, el fortalecimiento de determinados procesos, no podemos dejar de preguntarnos de qué institución educativa estamos hablando, ¿sí? Porque, como dice también Garcés, para transformar una realidad hay que hacerla transformable. Es decir, que hay que hacer algunas cosas con esa realidad para pensar que van a venir los cambios. Y entonces hablamos de las escuelas, de los jardines, de los profesorados. Insisto en el plural, son muchas, variadas, pero insisto en el plural, porque en realidad fijémonos los múltiples sentidos, los múltiples significados, representaciones, normas, valores, mandatos que circulan al interior de cada escuela y que configuran diferentes expresiones de aquello que se comparte y se vive o se entiende como lo común. Sobran ejemplos de esto que digo, ¿no? Sobran ejemplos en las instituciones educativas y seguramente ustedes estarán pensando en las propias, donde los diferentes ciclos, en los diferentes departamentos, en los diferentes turnos, según o campos de la formación, según los recorridos y las historias
personales y profesionales, según las historias institucionales y locales, van a convivir una pluralidad de significados para entender, para nombrar, para abordar lo que pasa en lo cotidiano. Esto implica que decimos, esta escuela, este CENI, ¿sí? Y tiene fuerza de institución, decir esta escuela, una institución que la habita, que la atraviesa. Por eso me pregunto, ¿cuántas escuelas, ¿no?, conviven dentro de una escuela? ¿Cuántos modos de entender la escolaridad conviven dentro de una institución educativa? ¿Cuántos modos, por ejemplo, de entender la enseñanza? ¿Cuántas concepciones de aprendizaje? ¿Cuántos modos de entender a las y las estudiantes como sujetos de aprendizaje? ¿Cuántos modos de pensar las familias y la relación con ellas? ¿Cuántos modos de pensar la autoridad? Y coexisten y fíjense, podríamos preguntarnos un montón de cuestiones. Por supuesto, no estoy haciendo estas preguntas para que nos contestemos con un número, ¿no?, de un modo cuantitativo. Porque si el territorio, si la región, si la época, si el sistema educativo, si el barrio son claves de lectura, es imprescindible tener en cuenta esta pluralidad. En estos tiempos nos encontramos ante fenómenos que llamamos de reconfiguración de lo que serían los procesos ligados a las organizaciones y los procesos ligados a la organización del trabajo. Uno podría decir, siempre fue así, ¿sí? Siempre hablamos de procesos, hablamos de movimientos, hablamos de dinámicas, pero también sabemos y contamos con investigación y con marcos de referencia ya en este momento para pensar que durante la pandemia y pospandemia hay algunas de estas situaciones que revisten características no solo de esas de las ya conocidas, sino otras donde algunas características de las ya conocidas se amplificaron y otras características que en algunos casos se entienden, se conocen, se ven como nuevas. Se alteraron en algunos casos componentes estructurales, tanto en su cualidad material como en su cualidad simbólica. Entonces, estamos en momentos donde a veces esos modos que teníamos de adelantarnos para poder explicar, para poder solucionar determinada situación, para poder prever, ¿no?, y tomar una decisión, no es como antes. Si antes quizás contábamos con esas explicaciones más disponibles y se tomaba determinada decisión. Y en muchos casos hoy nos vemos con la necesidad de revisar una y otra vez a ver si esto que tenemos entre manos es tal cual, ¿no?, se ajusta a estas hipótesis que tenemos o estamos ante una situación, a un fenómeno con otras características. Como dice una psicoanalista que se llama Godinés, ella dice que son momentos de poner a trabajar preguntas, ¿sí? Y para mí las preguntas no son un juego de frontón, ¿no? Yo pregunto, vos me respondés, sino que son una oportunidad para alcanzar esas particularidades a las que me refería recién. La pregunta acerca de quiénes somos las y los que estamos trabajando acá, cómo llegamos acá, nuestro recorrido, cómo fuimos haciendo nuestro oficio, ¿sí? La pregunta acerca de cómo nos pensamos en el recorrido que hicimos en esta escuela, acerca de cómo historizamos nuestras prácticas, de cómo historizamos los recorridos de las y los estudiantes, entre tantas otras cuestiones, ¿no? ¿Qué digo? Y son una oportunidad. Estas preguntas son una oportunidad para que ese territorio, esa comunidad, esa región, esta política pública, esta época, puedan visibilizarse y ayudarnos a llegar a un tipo de información clave para la toma de decisiones. Cuando yo tomo esta expresión de poner a trabajar preguntas, entiendo, como decía recién, no es que estoy hablando de un cuestionario, ¿no?, para clasificar, ni para evaluar, ni para constatar. No. Estoy pensando algo así como una pregunta que va a operar como un lente de aumento, una pregunta que va a permitirme llegar una y otra vez a lo situado, a eso particular, y hacer de eso objeto. De lo contrario, no habría matices, no habría identidades institucionales, todas las escuelas serían más o menos parecidas,
Las situaciones serían más o menos parecidas y con un protocolo, una respuesta, alcanzaría para replicar, ¿no?, en el resto del sistema. Ustedes saben tanto y mejor que yo que esto no es así, que esas explicaciones talle único o esas herramientas y sus usos de un modo generalizable no alcanzan, no son las que van a permitir o proponer o suponer que van a provocar automáticamente cambios. Los cambios ocurren en el caso a caso, cuando en el caso a caso, cuando en esta escuela, cuando con este grupo, en este turno, en el marco de esta relación pedagógica, construimos, digo yo, mediaciones situadas. ¿Entre qué y qué, dirán ustedes? Mediaciones situadas entre esto que es general, para todas y todos, para todo el sistema, esto que es para todo el territorio, esto que es en este barrio y este caso. Es decir, entre esto que aparece con una condición mucho más universal y esto que es absolutamente particular. Por eso el trabajo de educar es un trabajo de hacer a medida una y otra vez. En este sentido digo que abordar una situación institucional de estas ideas supone, ¿no?, una lógica de análisis que haga foco en el caso, en el detalle, en la diferencia, ¿sí?, en ese gesto, en eso que es propio de esta escuela, de este grupo, en esa relación, ¿sí? Cuando esto no es así, esta autora nos va a decir, se impone una lógica del todo. ¿Qué quiere decir con esto? Una lógica del todo donde suponemos que ya sabemos de qué se trata. Suponemos que de lo que se trata es de encontrar una respuesta, una salida que encastre con una realidad. O suponemos que se trata de reforzar determinado deber ser. Bueno, nada más alejado, ¿no?, a un acercamiento al escolar que se interese por alcanzar esas versiones múltiples y particulares que en cada escuela hacen escuela. En esta línea sumo esto que les decía hace un rato. A mí me parece imprescindible en esta reflexión pensar en nuestras posiciones institucionales, en nuestras historias profesionales, en nuestros recorridos, ¿sí?, en esto de cómo fuimos construyendo nuestro oficio a lo largo del tiempo. Como si les dijera, desde hoy me pregunto, ¿sí?, desde hoy hago memoria, desde esta situación puntual, con este niño, con este grupo, con esta familia, con esta colega, en el trabajo con este diseño curricular, desde hoy, es decir, es el presente el que me hace una pregunta y ayuda a pensarme. No es al revés, ¿no? No es, bueno, contame cómo empezaste, porque si no sería como contar un CV, ¿no?, un currículum, no es la idea. En ese pensarme, ¿no?, en este tiempo, es, bueno, ¿qué docente soy hoy? ¿Qué directora soy hoy? ¿Qué supervisor soy hoy? ¿Cómo miro yo esta escuela hoy? ¿No? ¿Cómo leo lo que pasa en su cotidianeidad? ¿Qué pienso de la enseñanza y cómo me veo enseñante? ¿Cómo veo a las y los estudiantes? Y yo ahí, en esa relación. Es decir, pongo algunas preguntas solo a modo de ejemplo para mostrar que se trata de una lectura donde yo estoy ahí, ¿sí? Donde yo estoy ahí no para hablar de los otros y las otras, sino para verme en esa relación, verme en ese diálogo, en ese formar parte con unos y otros y unas y otras de diferentes contextos. Porque nos atraviesan sentimientos de diferente tipo, concepciones de diferente tipo, no somos una hoja en blanco. Y todo ello tiene efectos en nuestras miradas, tiene efectos en nuestra escucha, tiene efectos en nuestras decisiones. A veces se piensa que poner a trabajar algunas preguntas puede provocar la anécdota, ¿sí? Y para mí, muy por el contrario, en épocas de un mundo tan apurado y tal falto de una narrativa, que aparezcan esos relatos situados, esos relatos que interrumpan eso que se dice habitualmente o eso que se hace habitualmente, para mí es una oportunidad, porque es un relato que interrumpe y puede ser ocasión para que desde esas reflexiones se piense el cambio, se piense la mejora, se piensen otros posibles. Por eso creo que de lo que se trata es un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de abordaje, de análisis,
de los fenómenos institucionales y de cada uno y cada una de nosotros y nosotras allí. De alguna manera, esto que digo tiene que ver con ese principio que les dije al principio de esta presentación, cuando dije, bueno, estoy hablando de organizaciones educativas y de trabajo institucional inscripto, ¿no? Atravesado por contextos. Y atravesado implica entonces, como dije recién, que nuestras miradas, nuestras tomas de decisiones, nuestros haceres están configurados desde esos atravesamientos. Hay una metáfora que yo uso muchas veces que para mí ilustra esto que estoy diciendo. Yo a veces digo con ojos de, ¿no? Contame con ojos de esta maestra que soy y que estás con esta situación entre manos, ¿qué estás viendo? ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Qué te preguntás? ¿Qué entendés que no? Con ojo de director, de este director que acaba de llegar a esta escuela y cuando ve se acuerda de lo que venía haciendo en otra y de pronto, ¿qué se pregunta? ¿No? ¿Qué aparece ahí? Con ojos de esta supervisora que tiene este recorrido y esta cantidad de información y de modos de pensar, y de pronto cuando llega a esta situación, se pregunta, ¿qué veo? ¿Qué estoy entendiendo? Con ojos de, entonces, es una puerta. Es una puerta para reflexionar sobre nuestras propias implicaciones, es decir, sobre nuestra posición implicada. Ahora bien, por todo lo que dije, fíjense que adentrarse, ¿no?, al mundo íntimo de cada escuela supone tiempo, supone a veces desconcierto, porque hay que, como dice Eve Ticio, a veces pensar contra una misma o contra uno mismo. ¿Por qué dice así? Porque es como pensar contra las certezas, pensar contra las propias conjeturas, ¿no? Pensar contra eso que uno venía pensando. No es un contra para dejar afuera, sino un contra en el sentido de hacerle una pregunta, ¿sí? Hacerle una pregunta para pensar a ver cuánto a partir de esta pregunta vamos llegando a unas situaciones que no necesariamente conocemos siempre de antemano, porque se están configurando una y otra vez. Voy a cerrar. Bueno, la hipótesis que recorrió esta presentación tiene que ver con pensar las instituciones educativas y el trabajo de todas y todos los que están allí como cuestiones inscritas, atravesadas en diferentes contextos que uno podría pensar: el sistema educativo, la política pública, el Estado provincial, el territorio, la comunidad, el barrio, las culturas locales, organizacionales, institucionales, profesionales, la época, entre tantos otros. Como dije, no son un telón de fondo. Y entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo veo la escuela en el territorio? ¿Y cómo veo el territorio en la escuela? ¿Cómo veo la escuela en el barrio? ¿Cómo veo el barrio en la escuela? Fíjense que no es la misma pregunta, ¿no? No es que voy por la misma respuesta. Una cosa es preguntarnos, a ver, cuando pensamos en nuestra escuela, en nuestro trabajo, y nos inscribimos en ese territorio, ¿qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Cómo leemos esta escuela? Y cuando estamos en lo cotidiano, ¿qué de ese accionar cotidiano, de esos rasgos, de esa vida absolutamente cotidiana va apareciendo y nos hace pensar que algo de eso está expresando el territorio, está expresando la región, está expresando la época? Fíjense, en el recorrido cotidiano de un grupo, en el trabajo, en el tiempo de un docente, en la trayectoria de esta escuela, nos adentramos en lo particular, en sus sentidos idiosincráticos y en sus dinámicas situadas. Por eso allí no puede haber linealidad, ni puede haber nada del orden de lo especular. Hay un protagonista en una novela de Marie Gurek que dice, es un trabajador, ¿no? Y él dice, haciendo fue que supe. Y a mí me parece que es una frase fantástica, ¿no? Porque digo, bueno, podríamos agregarle haciendo con otras y con otros, fue que supe, haciendo una y otra vez, ensayando, probando, fue que supe, haciendo y ajustando, haciendo y proponiendo, fue que supe, haciendo y inventando, fue que supe, haciendo y construyendo saberes sobre lo que implica enseñar, aprender, acompañar,
la educación de las y los estudiantes en las escuelas de esta provincia. Haciendo fue que supe, fíjense, habla de procesos en el tiempo, de saberes que se construyen, que son provisorios, de preguntas que hay que renovar, de marcos teóricos que hay que actualizar. Desde acá podríamos decir, y con esto cierro, que una escuela que apunta al cambio, que apunta a la mejora, que apunta a fortalecerse en el día a día de su cotidianeidad, va a suponer un colectivo de trabajadoras y de trabajadores de la educación que desde distintos estamentos y con diferentes responsabilidades construyen condiciones institucionales para que eso ocurra. Las transformaciones suponen revisiones, actualizaciones, creación de condiciones institucionales que apuntalen y sostengan la vida escolar y que apuntalen y sostengan el trabajo que cada una y cada uno de ustedes llevan adelante para que las y los estudiantes de esta provincia tengan una experiencia educativa con sentido, tengan una experiencia educativa que humanice, tengan una experiencia educativa, como dice Enríquez, donde se pueda imaginar otros posibles. E imaginar otros posibles no es imaginar ilusiones, sino es imaginar posibles realizables. Y entonces, condiciones institucionales que apuntalen que ustedes, profesionales de la educación, puedan imaginar otros posibles. Y, ¿por qué no?, sus estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, muy buen comienzo y hasta pronto. Muchas gracias entonces, Sandra, por su exposición siempre tan clara y ordenada, ¿no? Haciendo una síntesis de lo que ella presentaba, tomamos como eje central la noción de contexto, y la necesidad de pensar la escuela en tanto práctica territorial que ocurre siempre en un momento histórico dado, ¿no? Entonces es posible pensar eso contextual en términos muy amplios, que va desde la política pública, la gestión ministerial, hasta lo que pasa en el interior de cada una de las escuelas. Por ejemplo, las etiquetas que adquiere una escuela en el barrio o el barrio para la escuela, ¿no? Ahí hay que poder trabajar las preguntas no a modo de demandas y menos en tono de exigencias, ¿no? Sino trabajar las miradas situadas, contextualizadas, en torno a pensar, que nos lleven a pensar lo institucional y a quienes habitan las instituciones, pero a modo de ejercicio desestabilizador, ¿no? Con expectativas nuevas y renovadas, porque después de todo, ese es el desafío que instala la escuela posible, el poder identificar lo que ya se hizo, ponderar eso que se hizo a la luz de los resultados y desde ahí diseñar nuevas estrategias de intervención que, consolidadas sobre la historia de esa institución, sirvan de dispositivo para avanzar y alcanzar un nuevo horizonte. Ayer una de las preguntas tenía que ver con por qué escuela posible y no escuela deseable. Y pensaba en la respuesta que di ayer y en la conferencia de Sandra Nicastro. Y queda muy claro, porque no partimos en este marco de escuela posible de una idealización utópica, sino de una escuela real, anclada en un contexto que para nada nos resulta ajeno y frente al cual sí podemos intervenir, en el cual podemos incidir. Obviamente no podemos transformarlo todo, pero sí es factible identificar líneas de acción y orientar el trabajo en función de esas líneas. Y eso es lo que propone Escuela Posible, ¿no? Consolidar esos logros y desafiar aquello que hay que modificar, que hay que mejorar. Bien, hemos recibido muchas consultas
también agradecemos, creo bueno, agradecemos primero las sugerencias, los aportes, tanto personales como para los expositores, sugerencias de nuevas temáticas, de dar continuidad a la modalidad esta virtual, que nos permite a través de la sincronicidad hacer este visionado y dar lugar a que se continúe circulando la palabra. Todos los videos van a estar disponibles en la página de la Secretaría. La asistencia, unos minutos más, va a permanecer abierta la posibilidad de registrarse en el formulario. Recuerden que no es indispensable el CUE, porque lo siguen preguntando, y que a quienes registren como mínimo 2 asistencias de las 3 jornadas van a recibir en el mail en el que se inscribieron, con el que registraron su asistencia, la consigna, ¿sí? Van a recibir en su correo la consigna de la evaluación, que de hecho ya la comentamos en la jornada de ayer. Hay que recuperar una de las conferencias, de esa conferencia alguna temática que resultó de interés, y vincularla con algunas de las categorías que estamos trabajando en estas jornadas. Escuela posible, bienestar educativo, gestión territorial, capacidades fundamentales, y las que vamos a seguir trabajando durante el día de mañana en relación con las tecnologías en educación y la centralidad de los aprendizajes. Le vamos a enviar entonces a su correo la consigna y la posibilidad de que un formulario donde subir la respuesta a esa actividad de evaluación, y van a tener un mes para resolverla. Hasta el 22 de marzo inclusive van a poder dar respuesta a esa consigna. Bien, los convoco entonces para el día de mañana, 2 conferencias muy importantes. Sentidos y rumbos, centralidad de los aprendizajes, lleva por título la jornada. Por su parte, Roxana Morduchowicz va a hacer referencia a la inteligencia artificial, una temática muy demandada de ser compartida o aprendida de una manera más profunda. Bueno, iniciamos el recorrido, pero lo vamos a circunscribir en la política de gestión curricular que tiene esta provincia, las decisiones que tomó en torno a la temática de las tecnologías en educación, y a la vez, bueno, vamos a tener la palabra de Melina Furman dando el cierre a estos conversatorios y a estas jornadas pedagógicas 2024. Febrero 2024, porque pensamos que va a tener una continuidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, y les dejamos siempre el compromiso y el desafío de seguir los intercambios sobre estos temas en cada una de sus instituciones. Muchas gracias.
You